Tardes, estudiantes, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a avanzar con el próximo tema que nos toca trabajar, que es el paleolítico, ¿sí? Paleolítico viene del griego, paleo significa antiguo y lítico significa piedra, y se lo menciona de esa forma, se le ha puesto ese nombre, dado que las personas en esta época utilizaban para fabricar sus herramientas, utilizaban piedras, ¿sí? Las rompían y buscaban piedras que quedaran filosas y de esa forma poder cortar la carne, ¿sí? Utilizarlo como cuchillo o poder hacer puntas de flecha y utilizarla como arma. También se utilizaba madera en esa época, ¿sí? No es que solamente se usaba la piedra, pero como la madera no dura millones de años, el resto que ha quedado a nosotros para poder analizar esos periodos y por eso recibe ese nombre. Hay que tener en cuenta que este periodo del Paleolítico abarca el 99% de la historia de la especie humana en el planeta, ¿sí? Es el periodo más extenso de la historia de la humanidad, ¿sí? Arranca hace 4 millones de años, momento en el que aparece la primera especie de homínido, ¿sí? Nuestro primer ancestro, que es el Australopithecus, y llega hasta el año 10.000 a.C., momento en el que aparece la agricultura y la ganadería y se va a producir un gran cambio en la forma de vida de las personas y ya damos fin a ese periodo que es el Paleolítico. Lo primero que conviene analizar es cuál es el origen de esa especie humana, ¿sí? Bueno, han existido básicamente dos teorías. Una teoría que podríamos denominar religiosa, que es la teoría creacionista, ¿sí? La cual plantea que todas las personas o todos los seres vivos, mejor dicho, fueron creados por Dios. Se han mantenido así de manera inmutable desde el origen de los tiempos y fueron creados por un ser superior, por una divinidad. La mayoría de las religiones plantea esa teoría, ¿sí? Sin embargo, hay otra teoría que es la teoría científica, que en realidad lo que plantea es que todos los seres vivos han sido producto de una evolución. ¿Cuáles de las dos teorías tenemos que trabajar nosotros en la escuela? Bueno, la teoría científica, ¿sí? Dado que la escuela es laica, eso significa que solamente se enseña contenido científico, ¿sí? Nosotros vamos a profundizar y estudiar la teoría evolucionista. Bueno, la evolución es el proceso de cambio que han sufrido todos los seres vivos de su aparición sobre la Tierra para adaptarse al medio en el que viven. Esta teoría fue planteada por el científico inglés Charles Darwin. De todas las especies siempre se van produciendo especímenes distintos que tienen pequeñas mutaciones que se van diferenciando de otros especímenes, ¿sí? Cuando ese clima o ese medio cambia, aquellos que tienen modificaciones que más se adaptan a ese cambio logran sobrevivir, ¿sí? Y en cambio los que tienen mutaciones que no logran adaptarse tienden a extinguirse. Además, aquellos más aptos para la supervivencia tienen más posibilidades de conseguir pareja y de dejar descendencia, y esa descendencia va a tener características similares a la de sus progenitores, y de esa forma entonces esos cambios adaptativos que le han permitido sobrevivir se van a ir manteniendo a lo largo de generación en generación. De esa forma, para Darwin se produce un proceso de selección de los más aptos, ¿sí? Realizado por la propia naturaleza. Esta teoría fue muy importante en el terreno de la ciencia, dado que revolucionó la idea que tenemos sobre las especies y el origen de la vida, ¿sí? Dentro de todo ese desarrollo evolutivo, el hombre ha sufrido su propio proceso de evolución que se conoce como hominización, ¿sí? Entonces, ¿qué es la hominización? Es la evolución de la especie humana, ¿sí? Se llama así porque nosotros pertenecemos a la especie de los homínidos, ¿sí? Durante ese proceso evolutivo, el hombre progresivamente fue adquiriendo los rasgos que tiene en la actualidad. Pero lo que vamos a ir haciendo es viendo cuáles van a ser esos principales cambios
que va a adquirir el hombre, ¿sí? Y vamos a ir analizando cada uno de ellos. El primer cambio va a ser el de la marcha bípeda, ¿sí? Va a ser la primera transformación que va a separar al homínido de los simios prehistóricos, ¿sí? Este fue un cambio muy importante. Se va a dar en la región del sureste de África. Ahí el clima va a cambiar, va a pasar de ser un clima selvático a un clima de sabana, y los árboles van a empezar a extinguirse, y los simios que viven en esa zona van a tener que bajarse de los árboles. Ellos estaban ahí en primer lugar porque ahí conseguían alimento, pero además porque se protegían de animales salvajes. Sin embargo, como se empiezan a secar los árboles y cada vez falta más alimento, los simios de esa región van a tener que descender de los árboles y empezar a caminar por la sabana, ¿sí? En esos recorridos que hacían, al ir caminando en cuatro patas, eran cuadrúpedos, ¿sí? No podían observar a lo lejos si había alguna presa para cazar, o a la vez si había algún animal que los quería atacar. Entonces lo que van a empezar a hacer esos simios es caminar solamente con los miembros inferiores, es decir, con las dos patas. Eso le va a traer varios beneficios. En primer lugar, como dijimos, mayor facilidad de ver por encima de los pastos para poder vigilar si están en peligro, ¿sí? En segundo lugar, mayor facilidad de transportar utensilios con los miembros superiores. Al utilizar solamente para caminar los miembros inferiores, las manos le quedan libres y pueden transportar objetos, ¿sí? O alimentos o crías. Y en tercer lugar, también muy importante, es que al tener libres las manos y al tener estas con forma de pinza, ¿sí? Dado que el dedo gordo está enfrentado a los otros dedos, pueden agarrar objetos y manipularlos, experimentar con esos objetos y lentamente ir fabricando herramientas. Esto le va a dar una ventaja a la hora de poder cazar otros animales, ¿sí? Ahora vamos a ver un pequeño video de una película muy famosa que se llama Odisea en el espacio, donde se muestra cómo se produce el origen de ese poder que empieza a adquirir el hombre al poder fabricar sus herramientas. Bien, sigamos con el próximo cambio que se va a dar en las personas, que es la postura erecta, ¿sí? El hombre cada vez va a tener una postura más erguida, ¿sí? Fíjense en la imagen,
Ahí se compara a un gorila con un Homo sapiens, ¿sí? Y la postura va a ir pasando a ser cada vez más erguida. Esto va a tener varios cambios en el esqueleto. En primer lugar, en la planta del pie. Antes, los primeros homínidos tenían el dedo gordo enfrentado también a los otros dedos en los pies. Sin embargo, ahora toda la estabilidad del cuerpo va a apoyarse sobre el pie, y entonces el pie va a pasar a ser plantígrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el dedo gordo se va a situar en el mismo plano que los otros 4 dedos. Eso nos permite, al estar erguido, tener mayor estabilidad. Un segundo cambio que también se va a producir muy importante va a ser en la pelvis, ¿sí? Al caminar erguido de manera bípeda, ahora va a empezar a hacer mucho más fuerza en esta área. Entonces la pelvis se va a acortar y se va a robustecer, ¿sí? Eso le va a permitir mayor sujeción de los músculos necesarios para caminar erguido. A la vez se va a ir estrechando la pelvis, ¿sí? Para tener mayor estabilidad. Esto le va a beneficiar en el caminar erguido. Sin embargo, enseguida vamos a ver que también va a traer un problema esto, pero lo vamos a trabajar enseguida. Y otro cambio que también se va a producir va a ser en las manos. El dedo gordo cada vez se va a ir alargando más y a la vez su motricidad va a ser cada vez más fina, y lo que va a poder hacer es empezar a manipular objetos cada vez con mayor detalle, y como vimos, eso le va a ir permitiendo incrementar su poder sobre otros animales y facilitarle la supervivencia, dado que van a poder conseguir alimento de manera más eficiente que antes. Bien, pasemos ahora al tercer cambio, que también va a ser muy importante, que es el aumento de la capacidad craneal, ¿sí? Este va a ser otro de los cambios que se va a ir observando en los distintos especímenes de homínidos, donde el cráneo cada vez va a ser mayor, ¿sí? ¿Por qué se va a producir eso? Bueno, esto está relacionado con lo que estábamos viendo anteriormente. Al fabricar herramientas, al fabricar armas y cuchillos de piedra, cada vez va a ser menos necesario utilizar la mandíbula para atacar a esas presas. Y esto lo que va a hacer es que con el tiempo esta se vaya reduciendo en tamaño y vaya perdiendo músculo. Estas modificaciones en la mandíbula lo que va a permitir son dos cambios importantes. En primer lugar, va a poder empezar a emitir cada vez mayor cantidad de sonidos diferentes. Y con el tiempo lo que va a desarrollar es la comunicación, el lenguaje, ¿sí? Eso va a ser un cambio muy importante porque va a poder empezar a comunicarse con otros miembros, transmitir conocimiento, ¿sí? Y de esa forma las capacidades de adaptación se potencian. Y en segundo lugar, al reducirse la cantidad de músculo, va a dar más espacio para el desarrollo del cerebro, ¿sí? Y lo que va a ir creciendo, y esto es uno de los principales cambios de la especie humana que nos diferencia de otros animales, es que el cerebro tiene un tamaño mucho mayor, y eso va a permitir el desarrollo de la inteligencia, ¿sí? Fíjense ustedes que de tener un cerebro en el Australopithecus de 500 centímetros cúbicos, el cerebro del Homo sapiens sapiens actual es de 1500 centímetros cúbicos, es decir, 3 veces más grande que el cerebro de los primeros ancestros. Sin embargo, todos estos cambios que estamos analizando van a llevar al siguiente problema, ¿sí? Que se puede observar en la imagen. Fíjense ustedes, en la imagen de la izquierda está la pelvis de un chimpancé, ¿sí? Y la cabeza de una cría, ¿sí? Fíjense que el canal de parto es lo suficientemente grande como para que salga de manera fácil. En cambio, en el Australopithecus ya ese canal de parto empieza a achicarse y a la vez la cabeza ya empieza a agrandarse. Y en la imagen de la derecha es la de un humano actual, ¿sí? De un Homo sapiens, donde ya el canal de parto es muy chico y la cabeza muy grande. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es lo que se conoce como dilema obstétrico, ¿sí? Es el choque de dos fuerzas evolutivas opuestas. Por un lado,
la disminución del canal pélvico y por otro lado el aumento del cráneo, ¿sí? Para que se entienda, por un lado la cadera cada vez es más estrecha para poder caminar de manera eficiente de forma bípeda, pero por otro lado el cráneo cada vez más grande, cada vez va a ser más difícil para las mujeres dar a luz a estos bebés que cada vez tienen cráneo más grande, ¿sí? ¿Cuál va a ser la solución que la naturaleza le va a encontrar a este problema? Bueno, es que la cría nazca antes de que el cráneo crezca lo suficiente, ¿sí? Y de ese modo lo que va a suceder es que van a ir naciendo cada vez de manera más prematura los bebés. Eso se conoce como altricialidad humana, ¿sí? El bebé nace de manera prematura, eso significa que todavía no ha desarrollado las características que le permitan sobrevivir rápidamente después de nacer, y entonces va a demandar el cuidado, la protección y la atención durante varios años, ¿sí?, de otros miembros de la comunidad. Esto es algo que diferencia a los humanos de otras especies, ¿sí? En muchas especies, supongamos, no sé, los gatos, nacen y rápidamente, después de unos días, ya pueden caminar y pueden inclusive conseguir su alimento. En cambio, el hombre necesita varios años de cuidado para poder valerse por su propia cuenta, ¿sí? Esta condición propia del hombre va a posibilitar la siguiente característica, que es la necesidad de vivir en comunidad, ¿sí? La vida del hombre por naturaleza es posible solamente viviendo en comunidad, porque nacemos de una forma desvalida y necesitamos del cuidado de otros seres durante muchos años. Y esto va a dar lugar a la próxima característica y la próxima modificación en esta evolución de la especie humana, que es la aparición de la cultura, ¿sí? El hombre, al vivir en grupo, al comunicarse con esos grupos, al necesitar del cuidado, vive en comunidad, coopera con otras personas, ¿sí? Y produce elementos que no existen en la naturaleza. Esa producción de elementos, tanto materiales como simbólicos, es lo que va a dar origen a la cultura. Y esto va a ser muy importante porque va a ser precisamente la cultura, dado que tiene un sentido de adaptación y supervivencia mucho más flexible que las adaptaciones genéticas. Esto nos permite adaptarnos mejor a nuevos climas o a nuevos medios que los animales, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que nos trasladamos a un lugar muy frío, nosotros podemos fabricarnos abrigos que nos permitan sobrevivir a esos lugares, y eso es mucho más rápido que esperar que a través de miles de años desarrollemos cuerpos que soporten esas temperaturas. Entonces podemos ver a la cultura como la principal herramienta adaptativa de la especie humana. Bueno, con eso podríamos ir cerrando ya los principales cambios que fue adquiriendo la especie humana, y vamos a pasar ahora a analizar cuáles van a ser las características o modo de vida de las personas durante el Paleolítico, ¿sí? Vamos a comenzar con la alimentación. ¿Cómo se alimentaban esas primeras personas? Bueno, al principio eran carroñeros, ¿sí? Esto significa que comían animales muertos por otros. Tienen que pensar que el hombre todavía era muy débil, todavía no sabía fabricar herramientas, y entonces en esa lucha por la supervivencia no le era fácil cazar muchos animales. Entonces, por lo general, lo que hacía era esperar que otro animal terminara su presa y recién ahí comía algún resto que había quedado. Sin embargo, con el tiempo va a empezar a fabricar distintas armas, y eso le va a ir facilitando cazar animales. Por otro lado, también va a ser importante la recolección de vegetales para su alimentación, ¿sí? Va a formar parte de la dieta de distintos tipos de frutos, de verduras, o de raíces, o de hierbas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Vegetales que van a ser muy importantes para su alimentación y que los van a obtener a través de la recolección. Durante esta época, las personas van a vivir en pequeñas bandas, ¿sí?, de aproximadamente 30 a 40 personas, en las cuales todavía no hay una diferenciación social entre esas personas, no hay actividades que se especialicen
distintos grupos, sino que todos realizan las mismas actividades. Si hay que salir a cazar, todos salen y cazan. Si hay que defenderse, todos se defienden. Si tienen que fabricar su vestimenta, cada uno se fabrica la suya. Hay algún tipo de liderazgo, pero que tiene que ver con principalmente los más ancianos, que son los que tienen a través de la experiencia el conocimiento necesario para poder guiar al resto, pero todavía no hay una organización política más compleja, ¿sí? En lo económico, bueno, podemos denominar a este periodo como una economía parasitaria o destructiva. ¿Por qué se denomina así? Porque todavía el hombre no sabe producir su propio alimento y entonces vive de la recolección, ¿sí? Y extrayéndole a la naturaleza todo lo que consume. Por eso se llama economía parasitaria. El hábitat, ¿sí? Durante esta época, como vive de la caza y la recolección, tiene que vivir trasladándose de una región a otra, dado que se va terminando ese alimento de la zona en la cual está. Entonces, al vivir trasladándose y no quedarse en un lugar fijo, esa forma de vida se conoce como nomadismo, ¿sí? Y va a ser la característica de toda esta etapa del Paleolítico. El hombre durante todo el Paleolítico va a ser nómade, ¿sí? Y esto le va a impedir fabricar viviendas que le demanden mucho tiempo, ¿sí? Durante esa época vive o en cavernas o en los árboles para protegerse de los animales, ¿sí? O va a fabricar viviendas muy sencillas como chozas de pieles o de ramas de árboles, etcétera, etcétera. Pero todavía no hay asentamientos con construcciones de materiales más resistentes. Bien, estas serían las características principales de las personas durante el Paleolítico y todo su desarrollo evolutivo durante el mismo, ¿sí? Espero no haberme extendido demasiado, pero a veces desarrollar estos conceptos demanda un tiempo, entonces cuesta hacerlo más corto la explicación. Cualquier duda me consultan y que sigan bien, chicos. Hasta luego.